de que... ya, inicio la grabación. Hay que partir de la base de que nosotros antes de formalizarnos, tenemos que pensar en diseñar un negocio. Y basado en este contexto, yo quise proponer como primer elemento esencial de cualquier emprendimiento un factor o un concepto clave, que es la motivación. Si nosotros quisiéramos definir el concepto de motivación, podríamos agarrarlos de distintos focos y sin embargo, todo va a converger a qué es lo que logramos con la motivación. Y la motivación básicamente la reconocemos como ese motor que impulsa a las personas, emprendedores e empresas a avanzar. Dentro de este contexto vamos a enfrentar una serie de obstáculos y la motivación nos va a permitir soslayar o sobrepasar estas dificultades de tal manera de converger a un objetivo determinado. Cualquier emprendimiento que nosotros desarrollemos, si no está presente la motivación, va a decaer muy rápido. Es un concepto súper esencial en todo lo que nosotros desarrollemos, en términos familiares, en términos académicos, en términos de emprendimiento, entre otros menesteres, siempre la motivación tiene que ser un pilar fundamental. Bien, ahora, ¿cómo surgen los emprendimientos? Pucha, hay una serie de matices que podríamos señalar. Por ejemplo, no sé, me imagino que ustedes en su vida diaria, en algún momento dado, dijeron, ¿sabes qué? Este es el momento de emprender. Motivos pueden ser, no sé, temas económicos. ¿Quién de los que estamos aquí presentes en esta aula virtual nos ha enfrentado a situaciones quizás complejas en el día a día y que de alguna manera por obligación tenemos que buscar otros mecanismos para generar ingresos, ¿sí? Y eso es pan de cada día. Estamos en una sociedad muy competitiva y muy difícil que nosotros nos logremos diferenciar. Por eso volvemos a la referencia. ¿Qué nos está motivando? ¿Por qué queremos emprender? Son temas muy relevantes a la hora de pensar en un negocio, ¿sí? Entonces, como etapas previas, ya sabemos que la motivación forma parte de un contexto esencial, ¿cierto? Una vez que nosotros ya hemos encontrado esa motivación, que refuerzo, puede ser familiar, puede ser por un tema económico, puede ser porque tengo un sueño que no me deja dormir, porque lo planteé de hace unos años atrás o desde que era pequeño y no lo he logrado hasta este momento, bueno, va a llegar un momento en el cual yo voy a tener las herramientas y si no tengo las herramientas voy a procurar buscarlas, ¿cierto? Para ello, nosotros tenemos que definir metas. Las metas son fundamentales para guiar el rumbo del emprendimiento de cualquier empresa, incluso en términos familiares. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A qué aspiro? ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Qué me mantiene contento, feliz? ¿Sí? ¿Qué me llena, cierto? En esta etapa debemos establecer objetivos claros, deben ser medibles, alcanzables, realistas y asignar un periodo de tiempo. Si bien es cierto, esto no tiene un enfoque para diseñar una clase propiamente tal, quiero dejarles de manifiesto. Nosotros cuando trabajamos basado en objetivos, establecemos una metodología. Esa metodología es la denominada SMART, que no tiene nada que ver con metodología Smartphone, Smart TV, que para todo evento nosotros lo utilizamos como parte de un aspecto inteligente, esa es como la traducción del inglés. Sin embargo, este lo utilizamos como un acrónimo, ¿sí? Es decir, cada letra tiene un concepto arraigado, que son los que les mencioné recién, ¿sí? Eh, la S es de específico, la M de medible, la A de alcanzable, la R de relevante o realista, porque también es cierto que yo puedo proponer un objetivo que en la práctica puede ser irreal. No sé, por ejemplo, elaborar una casa en las nubes. A la fecha siento que no existe la tecnología suficiente para poder desarrollarlo. Entonces, de acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo a nuestros conocimientos, podríamos decir que eso no es real, ¿cierto? Entonces, los objetivos tienen que cumplir con digamos, esos conceptos y también asignar un periodo de tiempo. Si no, el objetivo nunca se va a alcanzar. Bien, por ejemplo, ¿quiénes de nosotros que estamos presentes en la sala quieren viajar al extranjero? ¿Sí? ¿Quiénes de nosotros quieren, por ejemplo,
comprar algún vehículo, comprar una casa en la playa. O sea, podríamos dar una serie de objetivos, pero fíjense que eso no se transforma en un objetivo, más son solo ideas o sueños, aspiraciones, mientras usted no le ponga una fecha de vencimiento. Porque yo podría decirle, mira, ¿sabes qué? Quiero alcanzar mi primer millón de pesos en venta. Listo. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que debo hacer para alcanzarlo? Cuando me empiezo a cuestionar todos estos aspectos, entonces ya se vuelve a tangibilizar. En su efecto, yo refuerzo, hay una línea muy fina entre lo que diferencia lo que es un sueño versus lo que es realmente un objetivo. Así que ahí tenemos que diferenciar. Y siempre que nosotros le asignemos un periodo de tiempo, en la práctica vamos a lograr eso. Por ejemplo, yo que tengo alumnos y ustedes que son emprendedores, en mi caso académico, yo siempre les pregunto a los chiquillos, ¿cómo se ven de aquí a 5 años? ¿Cómo se ven de aquí a 10 años? ¿Lo han pensado? ¿Han planificado? ¿Quieren hacer un trabajo, no sé, en el extranjero? ¿O quieren ser empleados durante toda su vida? En el caso de ustedes, em, ¿qué es lo que aspiran en el mercado actualmente? ¿Esperan, por ejemplo, mantenerse en el mercado y ganar lo que actualmente tienen? ¿O quieren aumentar su participación de mercado? No sé, expandirse a nivel comunal, a nivel regional, a nivel país, a nivel internacional. Esas son aspiraciones, súper bien. Pero si yo les digo, ¿sabes qué? Esto lo quiero lograr de aquí a 3 años, voy a poner todo mi esfuerzo a su desarrollo. Bien, entonces quiero dejarlos con eso. Los objetivos tienen que tener esta característica. Tenemos que dejar de lado un poquito lo hipotético, los sueños, sino que tangibilizar las metas que se puedan cumplir a futuro. Bien, entonces aquí tengo algunas referencias para poder desarrollarlos. Por ejemplo, ¿qué quiero lograr con este negocio? ¿En cuánto tiempo espero recuperar mi inversión? ¿Qué cuota de mercado aspiro a alcanzar en el primer año? ¿Cuál es mi visión a 3 o 5 años? Si se fijan, aquí hay preguntas que son súper difíciles de responder porque a lo mejor no tenemos los conocimientos para poder darle una respuesta. Pero sí yo podría responder, ¿qué quiero lograr con este negocio? Quiero darle estabilidad a mi familia, quiero lograr mi primer vehículo, quiero comprar mi primera casa, ¿sí? Quiero, no sé, en un futuro determinado darle estudios a mi familia. Sepamos ya, ¿sí? Esa sí la podemos responder. ¿En cuánto tiempo espero recuperar mi inversión? Esta es una pregunta que en la práctica es súper difícil de responder porque no tenemos muchas veces la herramienta financiera para poder responderlo. ¿Sí? Nosotros en finanzas enseñamos lo que se denomina periodo de recuperación de la inversión, que es un cálculo matemático, ¿ya? Y que se basa en proyecciones. Pero mientras tanto yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a invertir 1 millón de pesos y espero de aquí a un año recibir ese millón de vuelta. Listo. Bien. La cuota de mercado. Hay algo que tenemos que entender en los emprendimientos y es que, bueno, y en los negocios. Yo voy a entrar en un mercado, en un lugar donde está atomizado de empresas que satisfacen exactamente la misma necesidad que yo. No sé, por ejemplo, si yo soy un emprendedor que me dedico a fabricar magnetos, que me dedico, no sé, a estampar poleras, polerones, cosas por el estilo, tazones, qué sé yo. Si nos damos cuenta, ya hay empresas que desarrollan esta actividad. Entonces, ¿cómo yo determino mi participación de mercado? Esas son preguntas que son bastante complejas de responder a priori. Sin embargo, muchas veces nosotros lo respondemos en función de un mercado, cuánto vende ese mercado y posteriormente yo lo comparo con mis ingresos por venta. Y así nosotros podríamos estimar una participación de mercado. Pero como les digo, quizá al principio puede ser bastante complejo desde el punto de vista técnico. Y mi visión de 3 a 5 años, yo refuerzo. ¿Ustedes quieren ampliar su negocio? ¿Quieren diversificarlo? Es decir, si yo hoy día, no sé, vendo prendas de vestir, ¿podría incorporar otro tipo de productos a la venta? En la práctica usted tiene que responderse eso. Bien. Ejemplos de metas. Tenemos distintas perspectivas. Pueden ser financieras, alcanzar, por ejemplo, cierta facturación en un año o cierto nivel de ingresos. Pueden ser metas de crecimiento, expandirse a una nueva ciudad, una nueva comuna.
¿sí? O expandirse en términos digitales. Hoy día hablamos del uso de la inteligencia artificial, hablamos de una serie de situaciones que nos permiten innovar y que no necesariamente tenemos que tener un lugar físico para desarrollar un negocio. ¿Sí? Entonces, en la práctica puede ser expandirse a una nueva ciudad o puede ser que nosotros decidamos emprender en el mundo digital. Puede ser de impacto, mejorar la calidad de vida de un grupo objetivo. No sé, hoy día se está hablando mucho de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, preguntas que nosotros nos deberíamos formular. ¿Estoy haciendo algo para que el mundo se proyecte en un tiempo más? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que hago con los desechos? ¿Qué es lo que hago con las botellas plásticas? ¿Qué es lo que hago con el cartón, el vidrio? ¿Lo reciclo? ¿Me doy el tiempo para llevarlo una vez a la semana, no sé, a ciertos puntos limpios? ¿Me preocupo o simplemente no es tema? ¿Ya? Entonces, ahí vemos en evidencia que podemos mejorar la calidad de vida. Bien, yo creo que gran parte de los emprendimientos que ustedes han o piensan desarrollar están abocados a esto. Pueden dividirse también en metas a corto plazo o, digamos, objetivos a corto plazo. Por ejemplo, lanzar un producto o servicio, conseguir los primeros 10 clientes o lograr el punto de equilibrio. Para aquellos o aquellas que no saben lo que es el punto de equilibrio, es el punto donde se unen los ingresos y costos. En palabras sencillas, es si yo gano 1 millón y gasto un millón, se netea, es decir, ese es mi punto de equilibrio. Si yo gano o realizo una venta más, supero mi punto de equilibrio y eso en la práctica significa tener utilidades. ¿Ya? Dato de referencia nomás, ¿ya? Muchas veces los emprendedores eh, dicen, pucha, si vendo tanto, ¿por qué no tengo utilidades? Muchas veces porque nunca se han puesto a pensar, ¿y cuáles son mis costos? ¿Los tengo identificados? O sea, uno de los elementos también pueden colocarlo como parte de las metas de corto plazo, definir mis costos, ¿cierto? Eso al final del día nos va a permitir saber si estamos cobrando bien, estamos cobrando mal, si puedo adoptar alguna otra estrategia, por ejemplo, para bajar los costos, qué sé yo. Metas a mediano plazo. Expandirse a nuevas zonas geográficas, diversificar la oferta de productos o contratar más personal. A veces nosotros damos empleo a nuestros familiares y es algo que nos motiva, algo que nos llena, porque gracias a nuestro emprendimiento nosotros podríamos hacer que nuestra familia se proyecte aún más o tenga cierto estilo de vida que al principio se veía muy difícil. ¿Sí? Diversificar la oferta tiene que ver con que si yo hoy día vendo solamente platos y quiero incorporar tazas, eso es diversificar la oferta. O puede ser que no necesariamente tengan que ver con una línea de productos, sino que me voy a ir a vender otra línea para aprovechar una brecha de mercado. ¿Ya? Puede ser, por supuesto. ¿Sí? Metas a largo plazo, consolidarse como líder en el rubro, internacionalizar el negocio, hacer charlas, no sé, las motivaciones de ustedes pueden ser bastante diversas, ¿ya? Tener metas permite orientar las acciones y evaluar el progreso del emprendimiento. Si usted solamente hoy día funciona, no sé, en piloto automático, difícilmente va a crecer y difícilmente va a disfrutar, ¿ya? El emprendimiento tiene que ser un viaje que si bien es cierto es difícil, pero les va a permitir a ustedes tener cierta autonomía. No en el corto plazo. Ya aquí yo no les voy a decir ni les voy a contar un cuento de Caperucita Roja, ni mucho menos, y decirles, ¿saben qué? Ustedes a los 6 meses ya pueden irse de vacaciones, pueden comprarse sus autitos, no sé, de último modelo, qué sé yo. No les puedo decir eso, porque habitualmente los emprendimientos para madurar al menos, ojo, al menos necesitan 3 años. ¿Ya? Entonces, si usted hoy día me dice, profe, es que yo un mes con mi emprendimiento y ya siento que estoy bien, súper, pero los emprendimientos tienen ciertos vaivenes, ¿ya? Por eso la motivación como concepto inicial lo dejamos como referencia a la hora de emprender, ¿ya? Entonces, ¿cómo enfrentamos esos vaivenes y no desfallecemos frente a esas situaciones complejas, que a veces ni siquiera son culpa de nosotros, ¿ya? No sé. Ustedes, por ejemplo, tienen contratado a su personal, o ustedes están contratadas, se pagan un sueldo, se pagan imposiciones. Entonces, aquí viene un tema muy sensible que tiene que ver con el alto costo de las imposiciones.
¿ya? Y en la práctica no es culpa suya. A veces políticas de gobierno inciden en situaciones que afectan los costos de los emprendimientos, ¿cierto? En fin, ¿qué otra etapa tenemos que considerar? Debemos seleccionar el negocio donde nosotros queremos estar. Bien, la mayoría de ustedes ya sabe en qué negocio va a emprender. Ya se ha enfrentado a situaciones complejas que vamos a mencionar a continuación, que tienen que ver, por ejemplo, de dónde saco los dineros, si es que tengo clientes o no tengo clientes, cómo dar a conocer mi proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos viendo esta selección del negocio. Acá nosotros analizamos qué tipo de negocio se desea desarrollar. Para ello debemos considerar algunos aspectos. Esto obviamente no van a ser todos y no debemos considerarlos eh, como una receta, digamos, ¿sí? Simplemente vamos a dar una referencia, ¿bien? Lo primero es preguntarse, ¿cuál es mi pasión y habilidades? ¿Sí? ¿Destaco en algo? ¿Soy bueno? ¿Me han recomendado otras personas para desarrollar tal o cual cosa? Si es el caso, nosotros podríamos desarrollar un negocio alineado a esas habilidades, a esas destrezas. Miren, aquí hay un tema que me gustaría plantearlo. Yo no sé si lo han escuchado, pero hay un personaje, un filósofo, digamos, que era político más que nada, chino, que señalaba una frase bastante célebre que quisiera citarles, que él decía, cuando usted hace lo que le gusta, no trabajará un día a nadie. ¿Ya? Y esto hace énfasis en lo siguiente. ¿Se han dado cuenta que gente como los jóvenes que les gusta el fútbol y después se van a lo profesional, ellos siguen jugando, siguen siendo felices, hacen lo que les gusta, ¿cierto? Y más encima le pagan por esa situación. No son todos los que triunfan, evidentemente, pero en la práctica se logra este dicho de que no le trabajan un día a nadie porque no lo ven como un trabajo necesariamente. ¿Ya? Algunos obviamente lo profesionalizan, van al gimnasio más veces, qué sé yo, pero en general disfrutan lo que hacen. ¿O qué pasa con los cantantes que son exitosos? Pasa exactamente lo mismo. Si bien hay que preparar las letras, si bien hay que estudiar un poco de música, todo lo que usted quiera, pero les gusta, les place, ¿sí? Yo, por cosas del destino, he conocido a una persona que es cantante y, no sé, pues en mi casa hicimos una actividad de esparcimiento y se sentía cantar una persona, pero espectacular. Tener un cantante en la casa es, no sé, una experiencia religiosa, como dicen por ahí. Y hacen lo que les gusta. No nos cobró ni uno, ¿ya? Porque estábamos en karaoke. Entonces, que son cositas que uno va evidenciando. Entonces, ¿qué habilidades tengo? A mí, por ejemplo, Diosito no me provisionó de habilidades manuales. Si a mí me mandan a pegar un clavo, cero posibilidad, ¿ya? Pero sí me dotó de otras habilidades que son quizás un poco más intelectuales. Pero cada uno tiene sus propias habilidades y destrezas que los destacan por sobre los demás. Eso tenemos que buscar nosotros en nuestros emprendimientos, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Porque eso les va a dar tranquilidad, ¿ya? Yo me dedico a esto porque tengo vasta experiencia, ya he tenido un proceso que me ha permitido ser mucho más eficiente que otras personas y con ello puedo cobrar más barato y satisfacer mejor las necesidades de mis clientes, solamente por tener mejores habilidades, ¿bien? Que pueden venir dadas por que de niños que lo vienen ejecutando, ¿bien? Análisis de oportunidades del entorno. Esta es otra opción que podríamos considerar. Observamos el mercado, observamos nuestra comuna, nuestra región, vemos si es que existe alguna necesidad insatisfecha que muchas veces nosotros lo observamos en nuestras casas. ¿Quién, por ejemplo, no ha estado en una situación de relajo? ¿Ya? Yo siempre pongo como ejemplo la ducha. Uno en la ducha y está empíricamente ¿cuánto se llama? Comprobado, que uno está en la ducha, en una parte de relajación, sin que nadie nos moleste o atormente, y surgen unas ideas de negocio bien interesantes. No les voy a preguntar cómo surgieron sus ideas de negocio, pero eventualmente en una situación de estrés o en una situación de tranquilidad específica, les permitió lograr observar brechas que en la práctica no están satisfechos. ¿Ya? Eh, y muchas veces hoy día convergen a la sostenibilidad. Yo refuerzo como concepto base. Por ejemplo, ustedes en sus hogares ven desperdicio del agua, ven desperdicio en el uso de la luz,
¿sí? Y hoy día más que nunca que se ha acrecentado el costo, más encima de errores que se han dado en términos de cálculo, ha conllevado que en mi hogar tengo que pagar más lucas de las que yo tenía planificadas, afectando todo mi flujo de caja, ¿cierto? Y no solamente en la economía familiar, sino que también en sus emprendimientos. Bien, entonces, de repente cuestionarme esas situaciones van a converger en situaciones de solución. Por ejemplo, no sé, en el caso del hogar, duchas más cortas, colocar aireadores en las llaves. En el caso del consumo eléctrico, podríamos dar ejemplos de escoger algún tipo de luminaria LED que tenga menor consumo, pero que tenga mayor eficiencia y entrega de iluminación, cosas por el estilo, hacen que nuestros costos se disminuyan. Pero tengo que darme a la labor a pensar si es que existe o no algún satisfactor. O si yo, por ejemplo, podría proponer como idea de negocio algo mucho mejor de lo que hay hoy día en el mercado. Bien, esas son análisis de oportunidades. Eh, de repente esas oportunidades también surgen, no sé, en un aspecto de convivencia. Yo estoy conversando con alguien y chuta, tiene la misma necesidad que yo. Hoy día no detecto ningún satisfactor o el satisfactor está en el extranjero. Y yo digo, ¿y por qué no lo importo? ¿Sí? ¿Qué tan complicado puede ser? Y empiezo a investigar. ¿Se entiende? Bien, evaluación de la competencia. Entender quiénes ya están en el mercado y qué tan difícil es diferenciarse. Esto quizás las barreras de entrada, así las denominamos nosotros. Cuando yo veo un mercado que está altamente concentrado o que está dominado por grandes organizaciones, ya a mí me desincentiva entrar al mercado, salvo que en la práctica yo tenga un efecto diferenciador, ¿sí? Muchas veces el efecto diferenciador no es que usted ofrezca un producto que sea distinto a lo que hoy día existe en el mercado. ¿Les pasa a ustedes que llegue algún cliente o clienta no sé, enojado, enojada, y usted le da una atención cordial, familiar, afectuosa, y ese cliente vuelve? Fíjense que ser diferenciador no implica que yo venda algo distinto. Muchas veces tiene que ver con la calidad del servicio otorgado. Entonces, es un tema bien interesante cómo nosotros podemos diferenciarnos de la competencia sin inventar algo nuevo. ¿Ya? Bien, factibilidad técnica y económica. ¿El emprendedor tiene acceso a recursos técnicos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué cosas son aspectos técnicos? ¿Tengo infraestructura? ¿Necesito infraestructura? Si usted quiere vender a través de Internet, ¿tiene un computador? ¿Tiene acceso a servidores? ¿Necesita algún software? Esos tienen que ver con factibilidades técnicas. Bien, factibilidad económica o financiera. ¿Tengo los recursos para llevarlo a cabo? ¿Tengo acceso a fuentes de financiamiento? Si la respuesta es no, entonces muchas veces encontramos restricciones para llevar a cabo nuestro emprendimiento. Y yo refuerzo, probablemente muchos de ustedes ya se hayan enfrentado en este tipo de preguntas y situaciones complejas, ¿sí? Y en la práctica todo esto tiende a desmotivar, por eso yo refuerzo. Si nosotros mantenemos con la cabeza firme hacia adelante, pensando en nuestro objetivo central, la verdad es que estas cosas son meras dificultades que después se van a ver como, no sé, como algo trivial, ¿ya? Y que incluso ustedes pueden dar charlas motivacionales a emprendedores para decir, mira, ¿sabes qué? Yo pasé exactamente la misma situación, empatizo, pero se puede. Y de repente esas palabras permiten que otras personas puedan también llevar a cabo sus emprendimientos sin tanto miedo. Miedo siempre va a existir, pero sin tanto. ¿Ya? Bien, además se debe definir el modelo de negocios. Yo creo que muchas de las personas que emprenden no prestan mucha atención a definir su modelo de negocio, pero no es porque no quieran, sino más bien es porque no saben qué deben hacer. Yo se los voy a explicar tratando de ser lo más cercano posible. Es como para el cuerpo humano el esqueleto. Usted sin esqueleto en la práctica no tiene las bases para poder movilizarse, ¿cierto? Puede tener musculatura, puede tener piel, todo lo que usted quiera, pero sin huesos, sin este órgano, digamos, blanco, usted no se podría movilizar. ¿Una empresa podría hacerlo? Sí, pero no va a ser claro todo sus tareas. Entonces, es importante definirlo. Y yo les voy a dar ciertas luces respecto a lo que son los modelos de negocio. Ya sabemos que es como
estructura ósea, digamos, del cuerpo humano, para un negocio es preguntarse, por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a ofrecer? ¿Es un producto? ¿Es un producto que hoy día existe en el mercado, pero le voy a dar algún sello distintivo? ¿Es un servicio? ¿Es un servicio digital? ¿Es un servicio, no sé, de peluquería, de belleza, cosas por el estilo, de relajación también? Lo vamos a hacer a través de venta directa, es decir, vamos a llegar directamente al cliente, como son los, no sé, pues, los mini markets, supermercados, cosas por el estilo. Vamos a establecer un modelo de negocio basado en lo que es la suscripción. La suscripción, para que se entienda, es un modelo de negocios que busca que los clientes paguen mensualmente una cuota para recibir algo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no tienen en sus hogares servicios de streaming como Netflix, Amazon y sepamos ya cuántas cuestiones hoy día existen? O en sus teléfonos donde ustedes tienen Spotify o cualquier otro servicio para el cual usted tenga que pagar mensualmente. Bueno, eso es suscripción. En el caso, por ejemplo, nuestro, muchas veces nosotros para obtener cierto tipo de información de periódicos financieros, por ejemplo, usted tiene que pagar una suscripción, ¿ya? Obviamente los periódicos ya no son físicos, sino que son digitales, pero si usted quiere leer todo el contexto, tiene que pagar. Bueno, esa suscripción. Bien, otro ejemplo tiene que ver con la franquicia. Probablemente a ustedes se les vengan a la cabeza McDonald's, Subway o cualquier otra gran empresa internacional que hoy día se posiciona en Chile, ¿cierto? Bajo ese esquema, por ejemplo, si usted quiere vender comida rápida y hay alguien que ya tiene una imagen corporativa definida, es reconocida a nivel internacional y usted quiere trabajar con él, bueno, en la práctica usted va a tener que pagarle un derecho para utilizar la franquicia, pero gracias a ellos va a tener accesos que en la práctica van a ser eficientes. ¿Por qué? Porque, no sé, le van a dar la receta mágica para que usted pueda desarrollar sus productos, ¿sí? No sé, por ejemplo, en el caso de McDonald's, hay como una escuelita McDonald's donde las personas pasan por cada uno de los procesos para entender cómo funciona, los capacitan, etcétera, etcétera, para después usted tener su franquicia, ¿ya? Ahora, ¿tiene que pagar? Sí, pero ¿tiene que innovar, tiene que crear una receta nueva? No. ¿Ya? Usted sigue estrictos estándares ya definidos por la empresa que ya han probado a través del tiempo. Bien, esos son algunos ejemplos. Hay otro que se llama, no sé, freemium. ¿Ya? Una cuestión súper rara, pero free tiene que ver con libre, ¿ya? O gratis, si así lo queremos denominar en chileno, ¿ya? ¿Y qué es lo que implica? Yo les doy un servicio de referencia gratis, pero si usted quiere el paquete completo, me tiene que pagar. No sé, un ejemplo cotidiano que yo observo, por lo menos en los jóvenes, es que descargan juegos, ¿cierto? Entonces, usted descarga un juego y si quiere liberar, no sé, algún mono en específico, tiene que pagar. Sí, eso es más o menos el modelo freemium, ¿ya? Para que ustedes sepan, existen muchos. Hay otro modelo de negocio, y para finalizar, para no andar tanto en esto, es el marketplace. Probablemente ustedes lo hayan visto a través de Meta o de Facebook como referencia. Eh, ¿Cómo funciona básicamente? Es una plataforma digital que conecta a compradores y vendedores y cobra una pequeña comisión. Eso es básicamente el marketplace, ¿ya? En fin. Solamente como referencia, si ustedes quisieran elaborar un modelo de negocio, yo les recomiendo que busquen por ahí lienzo Canvas, ¿ya? Es una palabra plural, digamos, ¿ya? Por si acaso, porque hay algunos que probablemente ustedes ya hayan utilizado la aplicación Canva, ¿ya? No es lo mismo. La aplicación Canva es de diseño y Canvas, que se escribe igual, solamente que con una S final, es un modelo de negocio que se establece a través de un lienzo y es de carácter visual. Ahí yo segrego, por ejemplo, 9 bloques. Dentro de lo que yo digo, por ejemplo, cuál es mi propuesta de valor, quiénes son mis socios clave, en la práctica los proveedores, quiénes van a ser mis clientes, cuáles van a ser mis fuentes de ingreso, mis costos, mis recursos clave, entre otros aspectos. Cuando yo los declaro, básicamente ya tengo una referencia de lo que es un modelo de negocios. Bien, yo creo que uno de los pilares fundamentales de cualquier emprendimiento es saber cuál es mi propuesta de valor. Yo refuerzo, ¿qué me diferencia a los demás? ¿En qué me destaco? Por ejemplo, puntualidad o responsabilidad, bajos precios.
¿sí? Personalización, entre otros factores, podríamos señalar como propuestas atractivas de valor. Bien, si tienen alguna duda con esto, por favor, tomen el micrófono y me hablan nomás. ¿Tienen alguna duda de momento? Mientras tanto, voy a intentar. No, todo bien, se entendió todo. Ya, súper. Muchas gracias. Quiero poner esta cuestión como en... No me permite. Quiero abrir más el PDF. Pero si ya se va entendiendo, porque me aparecen mensajes aquí, ventana emergente, no tengo idea por qué, pero aparecen. Ya, si aparece algo raro, no soy yo. Ya, continuemos entonces. Chuta. Ahí. Miren, aquí pasamos a un tema que es súper complejo y delicado. Se llama socios. Yo siento que es delicado e interesante, ¿eh? Porque en general, cuando uno decide emprender, es súper celoso o celosa de la idea, porque en Chile, o en general, se nos enseña de que si uno da esa receta secreta a alguien, probablemente la pueda utilizar en su beneficio. Entonces, siempre tenemos ese miedo, ese estigma de que alguien va a ser más avispado que uno y en la práctica me va a perjudicar, ¿cierto? Entonces, buscar socios muchas veces para los emprendedores no es tema, ¿sí? Porque sentimos que al final del día puede conllevar unas desventajas. Bien, la idea de conversar esto es para que ustedes entiendan que el concepto socio no tiene por qué ser necesariamente un enemigo, más quiero que entiendan también, esto no es una imposición ni mucho menos. ¿Ya? Cuando lleguen al otro curso, que es la etapa 2 donde se habla directamente con respecto a lo que es la formalización, eh, ahí se les van a decir las personas jurídicas que existen para que ustedes constituyan su empresa, ¿ya? Básicamente le den una vida a un ser ajeno a lo que es usted como tal, ¿sí? Y surge el concepto socios, ¿ya? O surge el concepto de sociedad. Y la sociedad no es más que la unión de dos o más personas que individualizan derechos y obligaciones comunes. Básicamente eso es una sociedad. Bien, muchas veces uno converge a los socios respecto, no sé, pues algún tema, yo, mi esposo o mi esposa y qué sé yo, o mis hijos, qué sé yo, y siempre desde una perspectiva familiar. Pero ahora la pregunta del millón, ¿esos socios me proveen algo adicional en el negocio o simplemente me da tranquilidad? ¿Ya? Karen, por favor. Hola, Hola, hola. no sé, me veo rara, En la tengo luz muy de mala atrás, iluminación acá. tranquila, está lo Sí, mismo. estoy justo contra ventana y todo el tema, ya, y estoy muerta de frío, sí, estoy con frasa. Súper. Ya, me gusta esto de lo de los socios porque creo que se puede crear cierta sinergia, especialmente cuando uno está iniciando en un negocio. Entonces, por ejemplo, en mi caso, y con toda la personalidad, yo estoy en un sector en donde yo no soy de acá, yo llegué hace muy poco a vivir. ¿Ya? Entonces, yo no conocía, yo no tengo a nadie acá. De hecho, soy como yo sola, mis hijos, mi esposo contra el mundo. No tenemos familiares acá cerca. Entonces, ya, y con toda la perso, decidí como, ya, yo tengo un emprendimiento, ¿dónde están las redes de apoyo municipales para ayudar al emprendedor acá en la zona? Ya son esto, otro y todo. Y me fui metiendo y de verdad a mí me sirvió muchísimo eso. O sea, yo con mi personalidad fui, me metí, proyecto que hay para postular a algo, me meto, favorablemente quedo. Entonces, yo en ese sentido, yo las redes de apoyo para mí han sido espectaculares en ese sentido, salir como a buscarlas en mi caso porque yo que no conozco a nadie, para mí emprender ha sido súper difícil, porque muchas veces cuando tú empiezas a vender algo, tienes la facilidad de que por lo menos familiares o conocidos, amigos, te pueden empezar a ayudar a darle al ruedo a tu negocio. En cambio, yo acá yo no conozco a nadie
y es difícil, pero aquí las redes de apoyo, ya sean municipales, eh, corporaciones, eso a mí ha sido de mucha, mucha ayuda. Entonces, no hay que mirar en menos ahí. Bien dice el dicho que a veces necesitáis conocidos, amigos son más importantes que la familia. Sí, a mí me aplica el dicho. Eso. Buenísimo. Gracias, Karen. Te pasaste. Mira, ¿sabes qué? Mencionaste un concepto bien interesante que quisiera explicarlo con mayor profundidad, que muchas veces no se socializa, que es la sinergia, ¿cierto? La sinergia, básicamente, nosotros lo enseñamos en administración y de repente los cabros no entienden y probablemente sea difícil de digerir porque el concepto se explica así. Eh, la suma de uno es más que cada uno por separado, una cosa así. O sea, la suma de las partes es más que cada uno por separado. Y uno dice, ¿cómo es eso? O es como cuando le dicen, dos cabezas piensan más que una, ya, eso es sinergia. Pero si no se entiende, yo siempre lo llevo a un tema de deporte. Se imaginan nosotros vamos corriendo, ¿sí? Vamos todos juntos este grupo curso por un campo y resulta que para poder, no sé, ganarse el premio o simplemente para salir de ese campo, usted tiene que pasar un muro de 3 metros. No voy a decir uno de 10, sino que uno de 3 metros. ¿Y quiénes de nosotros que estamos presentes en la sala virtual tenemos la capacidad de saltar un muro de 3 metros? Yo mido 1,80 m y les doy por sentenciado que no, ni llorando, ni imposible. ¿Ya? Y ahí alguno me va a decir, ya, pero voy a buscar una escalera, una banca. Pero si en el campo no tiene nada. Lo único que tiene al lado son personas con el mismo objetivo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, a través del proceso de sinergia, la ayuda mutua, nosotros podemos saltar el muro. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Para eso nosotros utilizamos socios. No necesariamente los tenemos que incorporar a la sociedad, sino que lo podemos utilizar como socios estratégicos que nos aporten algo. ¿Ya? Entonces, gracias a Karen por su experiencia, ya él la ha socializado, porque en la práctica los socios no llegan por arte de magia, no llegan a la casa y le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te quiero aportar. No, porque muchas veces los socios ni siquiera nos conocen, así como le pasó a su colega. Entonces, miren, vamos a revisar esto con mayor profundidad, pero vamos a ir detallando. Dice, no todos los emprendimientos requieren socios, pero cuando se decide buscarlos, es esencial que aporten valor. Por ejemplo, conocimientos técnicos, lo que hoy día estamos haciendo. Al final del día, la entidad que nace el cruce entre yo, por ejemplo, como el relator, digamos, y ustedes, es alguien que lo que está buscando es proveerles conocimiento. Y proveerles conocimiento que en términos generales, para poder tenerlo, muchas veces hay que ir a la universidad. ¿Cierto? Y no, gracias a estas redes de contacto, nosotros vamos a tener esos conocimientos técnicos. Otra cosa que nos puede aportar son redes de contacto. ¿Sí? Las redes de contacto son súper importantes para que un negocio genere un crecimiento exponencial. Muchas veces cuando nosotros no tenemos personas conocidas se nos dificulta y basta de repente un llamado telefónico para que nuestro negocio explote y crezca, pero no lo sabemos porque vemos siempre el concepto de socios como un antagonista en el negocio. ¿Ya? Refuerzo, no tiene que ser así. Bien, ese es el motivo actual de nuestra ponencia, digamos. Otra cosa, pucha, ¿sabes qué? Quiero emprender, pero no tengo plata. Socio estratégico, capital, ¿cierto? ¿Quién tiene plata? Venga, yo le cuento mi historia y vemos si podemos llegar a un acuerdo. Bien. Habilidades complementarias o experiencia. Por ejemplo, no sé, yo soy una persona que soy muy bueno en la cocina, a mí me encantan las tortas y los pasteles y todo lo que tenga que ver con bollería, y sé hacerlo. Pero dígame, pregúntenme si tengo habilidades para poder vender. No tengo habilidades para vender. Pero se han dado cuenta que hay gente que es muy cercana, muy amable, muy amistosa y genera ventas simplemente a través de la conversa común. Entonces, ahí yo tendría un socio estratégico, porque en la práctica, al tiro Esther, la tengo ahí en mi vista. Yo tengo muchas capacidades técnicas respecto a mi giro de negocio, mas no tengo habilidades de negociación o de persuasión. Busco a alguien que la tenga y podríamos hacer un nexo, un match, como dicen por ahí. Esther, por favor, tiene su micrófono bloqueado. Ay, Ahora ahí sí. sí. Ahí sí. ¿Cómo me pasa, mi amor? Hola. Hola, hola. Hola, no, yo quería comentar que en mi caso yo trabajo como con casi todo eso.
y en una oportunidad abrí en servicio abrí CI. ¿Ya? Y ahí mi asesor me recomendó abrir una sociedad de socios y que podía partir sin ningún socio, Una yo SPA, sola, sí. una SPA. Porque claro, por ejemplo, tengo una persona que me ayudó con dinero luego de haber juntado un monto, que es mi papá. Y él Ya, siempre dice que es un socio, no es legal aún, pero claro, es como un socio porque siempre está ayudándolo. Y yo trabajo, como que yo tengo un espacio donde hago masajes, terapias, y conmigo trabajan otras chicas. súper. Yo les doy mi espacio con un trato a estas otras personas que yo igual las considero mis socias porque hacen que el espacio siga fluyendo siempre, siempre esté con trabajo. Aunque yo no esté trabajando en él, hay otras chicas que trabajan ahí igual. Yo les llamo que son mis socias, colaboradoras, nos decimos. Y yo también, claro, yo ejerzo, por ejemplo, yo hago ventas igual, de sus horas, de sus terapias, y ellas también a veces traen sus propios clientes. Entonces, claro, yo le explicaba eso a mi asesor y él me decía que dejar eso abierto porque en algún momento quizá iba a encontrar una chica que tuviera mucho potencial y que pudiésemos hacer un negocio mucho más grande. Entonces ahí ella podía hacerse como mi socia legal, como que a veces uno puede ir de a poco revisando cómo llegar a que se haga tu socia legal. Formal, jurídica, jurídica. Claro, de manera formal, o la persona que te ayudó a construir el negocio de manera formal, porque al final yo me imagino que todos como que de a poco, eso que decía ella igual, pues como que tu familia a veces es como tu colchón al principio, después ya tu negocio deja de tener a esas personas. Yo por lo general siempre estoy recibiendo nuevas colaboradoras que las llamamos, que van llegando, son nuevas socias, hacemos reuniones, hacemos eventos grupales igual, pero al final el negocio es solo mío. No, ninguna de ellas toma ninguna decisión con respecto al espacio, ni ninguna fecha, solo yo. Y eso, eso era como lo Súper. que yo quería Oye, comentar. muchas gracias, Esther, por la experiencia. Y yo creo que gran parte de lo que nosotros hacemos a través de medios digitales es transmitir esas experiencias que nos van diciendo, mira, ¿sabes qué? Eh, de partida, uno nunca termina de conocer a las personas, ¿cierto? No vamos a entrar en temas moralistas, ni mucho menos. Y de repente siempre tenemos ese resquemor de qué podría pasar si es que yo lo hago o no lo hago, si me asocio con una persona o no. Eh, pero si bien es cierto, nosotros cuando empecemos a buscar los socios, siempre tenemos que pensar en cuál es nuestro objetivo. Yo refuerzo, en cualquier tipo de negocios, yo a lo mejor no tengo toda la habilidad, no tengo la red de contacto, no tengo la cercanía o muchas veces no tengo las lucas para poder desarrollarlo. Entonces, eh, el contar con personas específicas, que pueden ser personas naturales o jurídicas, en términos generales, que me proporcionen esta herramienta, van a permitir que yo crezca. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pesar más en esta balanza? ¿Va a pesar más mi miedo respecto a no querer tener socios o la posibilidad de que mi negocio crezca? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner esa balanza, nuestro miedo versus la posibilidad de crecer, ¿ya? Nuestro costo de oportunidad que le denominamos nosotros. Bien, así que gracias por compartirnos su experiencia, chiquillas. Bueno, en esta etapa nosotros identificamos necesidades, falta de experiencia técnica, capital, habilidad de gestión o redes de contacto. Vamos a buscar personas compatibles. Un buen socio debe compartir valores, ética y compromiso. La confianza y la comunicación son clave. Por eso muchas veces la gente en su emprendimiento trata de trabajar con la familia, pero la verdad que de socios clave son re malos, ¿sí? No sé, pues yo trabajo, por ejemplo, yo trabajo con mi esposa, por decir un ejemplo cualquiera, y en el negocio pasó algo, hubo algún roce, y ese roce se lleva para la casa. Entonces, no es el mejor negocio, ¿cierto? Por lo menos en términos afectivos, ¿ya? Porque siempre converge. Pero hay otras personas que en la práctica nos pueden otorgar otro tipo de beneficio, ¿ya? Pero siempre la comunicación va a formar parte esencial de la sociedad, ¿ya? El tema de los valores también es importante. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que ustedes son súper responsables con la entrega, con los tiempos? No sé, en el caso de Esther, infiero que tiene como una especie de centro de belleza, de relajación, cosas por el estilo. Y usted dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un cronograma, una lista de personas que van a venir a las 12, 12:30, y yo me planifico en relación a eso. Y llega una persona tarde,
me estropea pero absolutamente todo lo que viene a continuación. Entonces, ¿qué voy a priorizar? ¿Que el cliente se me vaya? ¿Voy a priorizar mi molestia por sobre ello? ¿O la voy a atender y voy a tratar de desfasar un poquito la atención con respecto a mis clientes futuros? Y voy avisando de manera anticipada. Sí, es complicado. No hay una solución, no hay una receta mágica frente a ello. Pero claro, es importante, por ejemplo, mantener este tema de los valores, responsabilidad. A lo mejor no es que la clienta haya llegado tarde, mi socio o mi socia llegó tarde. ¿Cómo impacta mi negocio? ¿Ya? Entonces son preguntas que nosotros nos vamos a formular y nos generan ese miedo, obviamente. ¿Ya? Debemos definir los roles y responsabilidades desde el inicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay un problema que se genera en todos los negocios y en términos familiares, es que si uno no define correctamente los roles, puede ocurrir lo que se llama duplicidad de funciones. ¿Qué es la duplicidad de funciones? Básicamente que dos o más personas hacen exactamente lo mismo, quizás no con el mismo horario, no sé, yo parto en la mañana limpiando, después viene mi señora, después viene otra persona y limpia y hace exactamente lo mismo que ya pasó, cuando en la práctica yo podría destinar esos esfuerzos a generar ingresos por venta, por ejemplo. Entonces, la idea es que los roles estén bien definidos a través de, no sé, algún tipo de descriptor de cargo o cualquier otra cosa que en la práctica podríamos referenciar. Bien. Y podríamos establecer algún tipo de formalización de la relación. Un acuerdo, ¿ya? Ahora, siempre y cuando esos socios estén ya dentro de la personalidad jurídica. Si son socios estratégicos como los proveedores o como los acreedores, no necesariamente tiene que tener este contexto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en términos generales funcionan como un agente externo a su emprendimiento. ¿Ya? Por lo tanto, ahí no hay que individualizar ni mucho menos dejar algún escrito porque se entiende que sus roles, por ejemplo, el proveedor me va a entregar los insumos en tiempo y forma, me va a cobrar un precio por aquello y listo. ¿Cierto? El que me va a suministrar recursos va a hacer exactamente lo mismo. Me tiene que proporcionar los recursos, ojalá al menor costo posible, en el tiempo en que lo requiero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, importante, como check, dato rosa. Hay que pensar que los socios adecuados permiten acelerar el crecimiento del negocio y le van a dar estabilidad. ¿Sí? Eh, yo creo que en el caso de ustedes pueden ser muy buenos negociantes, pero en términos operativos o en términos administrativos, ¿cómo funcionan? ¿Sí? Entonces a veces de repente descuidar una cosa en pos de otra, de repente nos juega una mala pasada. Incluso mucho desgaste físico, emocional, siempre andamos cansados, ¿cierto? Cuando ustedes le dicen, yo quiero emprender porque quiero ser mi propio jefe y mandarme solo y salir al horario que me plazque, ya, sabemos que eso no está cierto, ¿cierto? Ya, en general trabajan 24/7. ¿Ya? Incluso fechas estivales como la Navidad, qué sé yo, ¿ya? Año Nuevo, a veces nos toca trabajar, ¿ya? En fin, ya vimos el tema de los socios, que es sumamente importante y medular en todo lo que es la previa a emprender, ¿cierto? Luego tenemos que meternos en un plano más difícil muchas veces porque es lejano. El emprendedor, no sé cuál sea su historia, pero ustedes antes de emprender, ¿sabían lo que es la definición del capital? ¿Sabían planificar? Eh, ¿Tomaron en consideración, por ejemplo, qué activos necesitan para llevar a cabo su emprendimiento? ¿Sabían si necesitaban trabajadores o no? ¿Sabían qué costos implícitos iban a existir? Por ejemplo, si usted trabaja en su casa habitación, ¿qué pasó con el costo de la luz? ¿Qué pasó con el costo del agua? ¿Aumentó? ¿Lo tenían considerado? ¿El costo del gas? A lo mejor no teníamos considerado el costo del internet o el servicio de internet en el teléfono. ¿Sí? Todos esos elementos en la práctica de repente juegan en contra a la hora de desarrollar un emprendimiento. Porque no sé, yo lo llevo a cabo y no planifiqué correctamente y ya el primer mes que suponía que yo iba a tener una pérdida, no sé, de 100 lucas se transformó en una pérdida de 200.000 pesos. Y ahí es donde yo empiezo, pucha, esto no está siendo rentable, ¿sí? Entonces, siempre es importante desde el principio empezar a planificar todo lo que es el plano financiero, ¿bien? Entonces, acá debemos definir cuánto dinero necesitamos nosotros para poder echar a andar esta maquinita, este negocio. Además, se recomienda, y esto se lo digo desde el punto de vista financiero
queridas y queridos, que tiene que ver con que también tenemos que proyectar cuánta plata necesitamos nosotros para mantenernos operativos durante un tiempo determinado, ¿ya? Es iluso pensar en que el negocio desde el primer momento nos va a dar rentabilidad. ¿Nos puede brindar ingresos? Sí, pero ¿nos va a permitir cubrir todos nuestros costos? Es muy difícil. ¿Ya? No digo que sea imposible, pero es difícil. Salvo que usted ya tenga un negocio armado hace mucho rato, ya tiene las redes de contacto, tiene los clientes, ya hizo todo el enroque y ahí le va a empezar a dar utilidad de manera inmediata. Pero el emprendimiento rara vez se da esto, ¿ya? Porque en general tenemos que dar espacio para que nos conozcan los clientes, tenemos que competir con otras empresas y muchas veces nuestros costos son mayores a los de la competencia, por lo tanto los clientes muchas veces son reacios a visitarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, contar con dinero que nos permita ir cubriendo estos costos operativos por un tiempo determinado es sumamente importante. ¿Ya? Nosotros, y no sé si lo han escuchado como concepto, lo hemos denominado capital de trabajo. ¿Ya? Básicamente son esas cifras de dinero que nos permite cubrir los costos totales durante un periodo de tiempo definido. No sé, 3 meses, 6 meses, qué sé yo. ¿Ya? Costos totales, o sea, que incluyen todo lo que es el costo de operación del negocio, más los costos fijos que en términos generales podría llegar a tener a través de una fase de planificación. ¿Ya? Bien, identificar los costos iniciales. Compra de equipos, arriendo del local, capital de trabajo, insumos, la publicidad, entre otros factores. ¿Ustedes desarrollan publicidad? ¿Qué tipo de publicidad hacen? ¿Se han preguntado, por ejemplo, cuál es su segmento de mercado? Bueno, básicamente sus clientes. Y eso en la práctica nos permite enfocar correctamente lo que es marketing, ¿ya? Más allá de lo que ustedes conozcan de marketing, solamente como un esbozo, la mayoría de las personas piensan que marketing solamente es publicidad. ¿Ya? Yo le pregunto a mi papá, papá, ¿sabes lo que es publicidad? O sea, marketing. Sí, pues publicidad. Y no, pues. En la práctica son varios elementos y va a depender, por ejemplo, si son productos, si son servicios. Por ejemplo, acá nosotros enseñamos las 4 Ps, que son precio, plaza, producto, promoción. En servicios hay 8 Ps que se agregan factores no controlables, qué sé yo. Entonces, en la práctica, ahí nosotros tenemos que definir cuánto vamos a cobrar. ¿Sí? Tenemos que saber a quién le vamos a vender, dónde está, y eso tiene que ver con Plaza, ¿sí? Plaza define, por ejemplo, la estrategia de marketing que yo voy a desarrollar y además los canales que les voy a entregar a los clientes, es decir, cómo va a comprar, ¿ya? ¿Va a comprar a través de venta directa? ¿Va a comprar a través de canales digitales? ¿Sí? ¿O voy a hacer una distribución? ¿Qué sé yo? Bien, entonces el marketing es mucho más profundo de lo que en principio se puede inferir y muchas veces nosotros nos dejamos lucas para el marketing. Porque, a ver, seamos honestos y honestas. Cuando usted tiene que escoger entre comprar insumos para prestar su servicio o para vender sus productos y hacer marketing, ¿hacia dónde dirige sus recursos? Con miedo a equivocarme, pero no con tanto miedo, yo diría que cerca del 90% de las personas, si es que no el 100%, llevan todo su dinero a Comprar. su gestión operacional. Si a eso me dedico, eso es lo que me entrega valor, pero no me permite escalar el negocio. Ese es el problema. Porque si yo quiero aspirar a ganar más clientes, no lo voy a hacer. Por eso hay que dar como esa brecha de marketing. Ahora, también es importante, refuerzo. Eh, ¿Qué tipo de mercado, qué tipo de cliente nosotros tenemos? Es un cliente en términos generales que tiene, no sé, un rango etario o un rango de edad entre los 18 y 25 años, un rango etario entre los 25 y 35 o desde los 50 en adelante. ¿Cómo se informa a una persona sobre los 60 años? A través de Facebook, a través de TikTok. Hay algunos, ¿cierto? Pero la mayoría utiliza otro medio de difusión. No sé, el boca a boca, ¿cierto? Eh, utiliza la radio, utiliza la televisión, más no TikTok. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber cómo voy a llegar a los clientes. Bien, otra cosa que es importante, aparte de definir todos los costos, planificar estos costos para proyectarlo en 3, 6 meses, para tener lucas suficientes para pagar
elemento, debemos determinar la fuente de financiamiento. ¿De dónde vamos a sacar nuestro dinero? ¿Vamos a hacerlo a través de ahorros personales? ¿Préstamos bancarios? ¿Puedo acceder a esos préstamos bancarios? ¿Estoy bancarizado? ¿Sí? Que es una pregunta que deberíamos formularnos. ¿El banco cómo me tiene considerado? ¿Soy una persona responsable, irresponsable? ¿Pagaré a tiempo? Todo ese tipo de situaciones se contraponen a su objetivo. Muchas veces las lucas disponibles nos juegan una mala pasada, ¿cierto? Simplemente porque creemos que para emprender necesariamente necesitamos contar con dinero, por si acaso. Bueno, inversionista, fondos estatales o familiares, y hay otras cuestiones raras. ¿Eh? ¿Han escuchado, por ejemplo, hablar de el crowdfunding? Es una sigla, o sea, una palabra en inglés que tiene que ver con inversión colectiva. Es como cuando mucha gente se pone de acuerdo en realizar una inversión definida. Hay otra cuestión que se llama inversionistas ángeles. Ya, los inversionistas ángeles que en la práctica eh, aportan dinero a entidades que son muy riesgosas, ¿ya? Que en la práctica yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que este negocio le va a ir muy bien, voy a poner mis lucas ahí, pero con la probabilidad la alta probabilidad, perdón, eh, de que se pueda perder ese capital. Pero si le va bien, significa que va a rentabilizar mucho, ¿ya? Así que existen diversas formas de financiamiento. Y yo creo que la más básica, acá dato rosa también, porque yo refuerzo, la mayoría de los emprendedores tiene miedo porque no tiene plata para poder llevar a cabo su negocio. Saben que muchas veces la labia o las redes de contacto aperturan posibilidades. Yo creo que uno de los pilares fundamentales para iniciar un negocio tiene que ver con los proveedores. ¿Qué pasa si yo negocio con el proveedor a que me dé, no sé, 30 días? ¿Sabían ustedes que durante esos 30 días ustedes pueden vender, generar el dinero suficiente y pagar sin intereses, sin la necesidad de endeudarse con un banco? Pero tengo que llegar al proveedor, tengo que ofrecerle algo que sea interesante para que él confíe en mí. Y no necesariamente que yo diga, no, te voy a pagar un mayor valor o una tasa de interés. Simplemente en la práctica, no sé, pues, asegurar que nosotros vamos a cobrar periódicamente, comprar periódicamente. Eso en la práctica puede permitirle a ustedes negociar con ellos, ¿ya? Bueno, datos referenciales. Bueno, y ustedes que están acá, me imagino que han tenido la oportunidad de postular a varios elementos, no sé, FOSIS, tenemos Cercotec, algunos postulan a Corfo, o qué sé yo. Bien, incluso hay empresas, ¿ya? Bueno, y otra cosa importante es evaluar el riesgo financiero, ¿ya? Pucha, nosotros podemos planificar basado en nuestra experiencia o nuestra inexperiencia a través de nuestra capacidad de investigación, porque hoy día, no sé, todas utilizan ChatGPT o cualquier otro tipo de inteligencia artificial para hacerle preguntas básicas, ¿cierto? Eh, y muchas veces cometen errores, y es lógico, ¿sí? Cada realidad es distinta. Entonces, siempre tenemos que dejar un fondo de imprevistos. Si ustedes me preguntan, ¿cuánto es apropiado para un fondo de imprevisto? Siempre va a depender, pero la cifra aprox es entre un 5 y un 10% del total de los costos, para que ustedes sepan. Es decir, si yo planifiqué dentro de toda mi inversión inicial, no sé, 1 millón, al menos dejen 100.000 pesos para imprevisto o contingencias, que también se les llama. Bien. Un error común es subestimar el capital necesario. Una buena planificación financiera puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y, pucha, me voy a escapar un poquito de mi rol, pero ya a veces tiene que ver con el dormir bien, ¿sí? Muchas veces este estrés constante de no saber si me voy a ir bien en el negocio, si voy a generar los ingresos suficientes para pagar mis costos, conllevan que yo no pueda conciliar el sueño, ¿ya? Y eso en la práctica me genera una brecha para el otro día funcionar bien, ¿ya? Bien, ya casi terminando, vamos a diseñar un plan de negocios. ¿Cuál es la diferencia base entre un modelo de negocios y un plan de negocios? Es que el modelo de negocios es básicamente una herramienta estratégica que me permite entender qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Mientras que el plan, yo aquí describo cada una de las etapas que voy a desarrollar en el negocio, ¿ya? Y aquí incluso se puede conciliar como una evaluación de proyectos. Yo no sé si ustedes pasaron por todas estas etapas antes de iniciar su negocio,
Y lo más probable es que no. Por eso es que están estas herramientas para que usted concilie de repente que si más adelante quisiera abrir un nuevo emprendimiento, hay fases que deberíamos cumplir con tal de no cometer tantos errores y no estresarme tanto, ¿cierto? Bueno, el plan de negocio va a describir las etapas o tareas que vamos a desarrollar en su configuración. Acá incluye lo que es un resumen ejecutivo, ¿ya? Básicamente es qué voy a desarrollar en el proyecto. Bien, acá es como definir el alcance. Para que se entienda el concepto del alcance, con un ejemplo gráfico, es por ejemplo el fútbol, ¿sí? El fútbol se desarrolla dentro de ciertos límites, ¿sí? Si la pelota sale fuera, no está dentro del límite y se paraliza el juego, ¿cierto? Ese es el alcance. Bien, entonces yo en un proyecto debo definir qué es lo que voy a hacer y qué cosas no voy a considerar en ese emprendimiento. De tal forma de que yo tenga rayada la cancha y pueda tener un marco de referencia donde poder moverme. Bien, eso es básicamente lo que describe la visión del proyecto. Tenemos que hacer un análisis de mercado. El análisis de mercado es como hacer la tarea de marketing, pero partir de lo general a lo específico, ¿sí? Podemos definir cuál es nuestro público objetivo. No sé, podríamos estratificar en función de, no sé, edad, podemos definir en función de sus ingresos, de su ubicación geográfica, puede ser por género, ¿sí? Puede ser por hábitos de compra, personalidad. Hay muchos criterios que nos permiten definir va a ser mi cliente, ¿bien? El tamaño de mercado. Básicamente, ¿existe o no existe personas que van a demandar mi producto y o servicio? Si no existe en términos generales, entrar ahí va a ser batallar una guerra que se va a perder. ¿Sí? Por eso es importante saber si es que existe tamaño suficiente para poder generar ingresos. ¿Ya? Tenemos que evaluar las tendencias. Si hay algo que sabemos de las personas es que son bastante cíclicas. Es como la moda, ¿cierto? La moda no incomoda. Hace bastantes años atrás, yo me acuerdo que había una moda que tenía que ver con los pantalones pata de elefante, ¿cierto? Y hace pocos años atrás volvió a estar de moda. ¿Cierto? Entonces nos damos cuenta que las tendencias al final del día, si bien son cíclicas, no sabemos cuándo va a ocurrir nuevamente el ciclo. Bien, entonces siempre es importante ir eh, conociendo cuáles son las perspectivas de nuestros prospectos clientes para que de alguna manera nosotros logremos cumplir y satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Conocer los competidores, más que conocerlo de cuánto facturan, cuántas personas tienen trabajando, entender cómo desarrollan su modelo de negocio nos pueden dar ciertas luces para que nosotros homologuemos lo que es bueno y evitemos lo que son malas prácticas, ¿sí? Un negocio que, por ejemplo, hacia la cara de los clientes proyecta una buena imagen, debemos nosotros también hacerlo. Tenemos que promover esa buena imagen. Pero ¿qué pasaría si ese negocio al interior de la empresa trata a los trabajadores muy mal? En la práctica no sería una práctica que nosotros deberíamos homologar. ¿Se entiende? Entonces, el conocer los competidores es una buena estrategia porque nos permite adoptar las mejores prácticas. Bien. Y también saber cuál es su ferocidad en el mercado. Por ejemplo, si yo entro a competir al frente de una empresa ya consolidada, 5 o 10 años, que tiene una afluencia de clientes leales, y yo quiero competir de tú a tú, va a ser complicado. ¿Sí? No es que no se pueda, ahí va a venir a jugar un rol importante, cuál es su estrategia de diferenciación. ¿Ya? Su propuesta de valor. ¿Qué problema resuelve el negocio y por qué los clientes lo elegirían a ustedes y no a su competencia? Yo refuerzo, muchas veces tiene que ver con sello distintivo, la calidad de atención, la cercanía y de repente simplemente la capacidad de escucha activa. Es solo eso. No sé, en el caso de su compañero que en la práctica trabaja ofreciendo un servicio de atención personalizada a sus clientes y clientas, eh, de repente han tenido un mal día en el trabajo o tuvieron una mala mañana y lo único que quieren es que le entreguen un servicio y además que lo escuchen, ¿cierto? Bueno, eso en la práctica puede ser un sello distintivo. Ya no solamente los costos bajos o materiales de calidad, qué sé yo. Bien.
Plan de marketing y ventas. Estrategias para atraer y retener clientes. Aquí es importante, ¿eh? ¿Sabían ustedes que es más caro atraer clientes que retener? Y la mayoría enfoca su esfuerzo en atraer clientes y no en retenerlos. Entonces, es importante cómo a través de estos conocimientos nosotros vamos diciendo, pucha, escuchemos a nuestros clientes, ¿qué opinan de nosotros? ¿Podríamos hacer una encuesta de satisfacción de clientes para hacer mejora continua? Si la respuesta es sí, bienvenido sea. ¿Ya? Es que, profe, ahí Sí. el tema es por recomendación más que nada. Por ejemplo, en mi trabajo yo ofrezco servicios de belleza ¿Ya? y sí me costó mucho tener clientas, me costó muchísimo, pero sin embargo el boca a boca fue la mejor promoción. Sí, Y sí. uno los retiene, no sé, porque no solo me dedico a hacer uñas, entonces uno va adquiriendo conocimientos en otros servicios para ofrecerle a las mismas clientas. Entonces ahí, no sé, de qué manera uno los retiene, ya si te haces dos servicios, ya te hago un descuentito, esto, lo otro, fidelizar la clientela más que nada. Muy bien, excelente. Buena aporte, querida Mirna. En efecto, una de las estrategias muy usadas y antiguas tiene que ver con el boca a boca. Eh, y en efecto, la recomendación. Por eso yo refuerzo que es importante antes de llegar a este punto eh, saber cuál es nuestra propuesta de valor, porque en términos generales, de acuerdo a eso, los clientes vuelven, ¿ya? Y estrategias de fidelización existen diversas. Lo único que hay que empezar a repensar si esas estrategias de fidelización son caras, son efectivas o no. Pero claro, dentro de las más baratas, y de hecho, ni siquiera es como que usted tiene que pagar por esa recomendación, tiene que ver con un trabajo bien hecho, ¿bien? Así que, bien. Y estrategias, Parte dentro de todo eso entran las debilidades como nosotras las emprendedoras. a ver, desarrolle la idea. O sea, ¿cuáles son las debilidades de nosotros los emprendedores? Puede ser que nos falte algún material que no podamos encontrarlo y no podamos realizar el trabajo. O también puede ser una enfermedad que a nosotros nos impida ya poder seguir trabajando. Ujú. Ya, También entre eso, ¿cierto? eso Dentro del plan de trabajo también incluye todo eso. sí. A continuación, querida Joana, nosotros tenemos que hablar del plan operativo, el cómo Ya. nosotros vamos a funcionar, cómo se lleva a cabo el día a día. Pero Ujú. sí, forma parte esencial de nuestro plan de negocio. Ya. Ninguno de nosotros, por ejemplo, está supeditado a inclemencias o situaciones que son incontrolables. No sé, y como yo les comenté al principio, yo tengo un guatón de 2 años y medio y pucha, no ha pasado la ocasión de que me han llamado, oye César, ¿sabes qué? El niño está con fiebre, qué sé yo. Y yo, bueno, usted entenderá prioridades. Po. Me vengo, pero en 3 tiempos corriendo a mi casa, me olvido de todo. Si me despiden, ni Dios lo quiera, pero bueno, mi familia está antes que nada, ¿cierto? Y tampoco ninguno de nosotros está lejano de que nos podamos enfermar, ¿ya? Entonces, son situaciones que en la práctica nosotros tenemos que establecer un plan de acción. Por eso es importante lo que en algún momento señalábamos, nuestro socio estratégico. Nosotros contamos con una persona que pueda cumplir nuestro mismo rol, quizás no con la misma profundidad, pero que permita que el negocio pueda sostenerse por un tiempo determinado, que puede ser un par de días, puede ser un par de semanas, porque, a ver, ¿quiénes de nosotros quieren emprender, pero también Un quieren tener reemplazo. vacaciones? Exacto. Pero Sí. queremos tener vacaciones, pues. Queremos descansar, o de repente Claro. porque salió una actividad específica, yo quiero participar y no puedo porque tengo que mantener abierto mi negocio. Y ahí es donde cobra relevancia tener personas que en la práctica pueden cumplir con ese rol. Pero ojo, es sumamente que en el plan de negocio nosotros estratifiquemos cuáles son las funciones que nosotros desarrollemos. No solamente que nos vea, o no solamente decirle, mira, no, sabes que se hace así, así. Las personas, nos incluimos, yo creo, todos tenemos una memoria que en la práctica puede ser muy buena, pero simplemente por una vez que nos hayan dicho, se nos va a olvidar un detalle y puede quedar las cosas. ¿Sí? Entonces, en efecto, plan de marketing, el plan operativo son esenciales para que nosotros podamos tener un negocio que prospere a través del tiempo, ¿ya? En un negocio nosotros partimos haciendo de todo. La de circo pobre.
¿cierto? Pero a través del tiempo tenemos que tener la capacidad de ir soltando parte de nuestras responsabilidades para lograr ese enfoque de descanso. Al principio es puro sembrar, 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 sembrar. Y yo refuerzo, mínimo veo puras chiquillas por acá, así que si hay algún varón ahí, me disculpa, pero muchas veces uno dice, ah, no, es que con 3 años, no, es sembrar, 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 de repente seguir creciendo, creciendo, hasta que llega un momento en que sí empezamos a cosechar. ¿Ya? Y en ese momento es importante tener las personas claves eh, en nuestro negocio. ¿Ya? Bueno, ahí viene de la mano con lo que yo les mencionaba, contar con un plan operativo, contar con una estructura organizacional que en la práctica nosotros definimos como organigrama. El organigrama es una figura, digamos, visual, donde yo segrego quién hace qué cosa y cuáles va a estar, no sé, cuál va a estar a la cabeza, cuáles van a ser los subordinados, etcétera, etcétera. Que en la práctica nos permite darle cierta, eh, cierto estándar para el quehacer del día a día. ¿Ya? Entonces se identifican los roles, las responsabilidades, perfiles clave. Si no lo conocen, yo les invito a investigar un concepto que se llama descriptor de cargo, análisis y descriptor de cargo. ¿Ya? Muchas veces a nosotros se nos escapa definirlo en los negocios, pero es sumamente importante. En la práctica es tener una receta, por ejemplo, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Cuál es el proceso de preparación? En la práctica, cuando usted contrata a alguien, necesita saber qué es lo que hará. No contratar a alguien porque es mi amigo o mi familiar. No. ¿Tiene las habilidades necesarias para poder cumplir con el cargo? Si yo no sé qué necesito de la persona, puedo contratar a cualquier individuo. No necesariamente con eso voy a lograr mi cometido como negocio. ¿Ya? Así que es importante. Plan financiero. Proyecciones de los ingresos, ojo, son proyecciones. Al final del día, nosotros en esta fase de evaluación previa, eh, no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. No sabemos incluso si los clientes van a seguir priorizando este tipo de productos o servicios o van a priorizar otros, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos proyecciones en base a estudios que en la práctica tienen que ver con, no sé, cuántos clientes podría tener o cuántos están dentro de este segmento etario, mi ubicación cercana, qué sé yo. Tenemos que identificar los costos, diseñar un flujo de caja, que para todo evento es muy sencillo, chiquillas y chiquillos. Tiene que ver con ingresos y egresos. Yo cuando enseño finanzas, generalmente los cabros tienen súper alejado el concepto, como que me miran así como el antagonista de su educación. Y yo le digo, chiquillos y chiquillas, las finanzas están presentes desde la prehistoria, o sea, desde que se administraba cuánta carne íbamos a consumir dentro del día y cuánto íbamos a consumir en los días siguientes, ¿ya? Y ustedes lo hacen todos los días, solamente que muchas veces no está escrito. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen que ir a comprar a los proveedores, ¿tienen que pagar por transporte? ¿Cuánto tienen que pagar? ¿Lo tienen planificado? Ya, eso es parte de lo que es un diseño de flujo de caja. Tiene dos veredas, ingresos y egresos. No es más que eso. A los ingresos le resto los egresos y ese es mi flujo de caja. Y no hay otra historia. Después yo me preguntaré, ¿puedo mejorar mi flujo de caja? ¿Puedo aumentar mis ingresos? ¿Puedo disminuir mis costos? Y ahí yo genero ciertas estrategias financieras para lograr. Pero eso es un flujo de caja. Muchas veces en el día a día lo hacemos. Por ejemplo, eh, no sé, imaginemos que ustedes tienen un hijo, una hija o más y tenemos que planificar el tema del transporte, el tema de su colación, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema, yo planifico, ¿cierto? Ya, otra cosa que es esencial, el punto de equilibrio que señalamos en algún momento, que es básicamente aquel punto donde se intersectan mis costos con mis ingresos, ¿ya? Además, el retorno esperado. Nosotros siempre vamos a esperar ganar lo máximo posible, pero tenemos que aterrizar eso. ¿Ya? Yo siempre que les pregunto a las personas, ¿cuánto espera usted recibir de retorno sobre esta inversión? El 100%, me dicen algunos, el 200%. Y la verdad de las cosas es que hay que trabajar con las expectativas de las personas. Muchas veces ese 100 o 200% no se alcanza. Y si se llega a alcanzar es porque usted no costeó bien. ¿Ya? Muchas veces el rango es un 10-30%, porque si fuera un 100%, les doy por sentenciado que todos estaríamos haciendo eso, salvo que sea ilegal, lógicamente. Ahí no, nadie se va a meter. ¿Ya? Finalmente, la evaluación de riesgos.
las posibles amenazas y cómo enfrentarlas. Las amenazas, por ejemplo, eh, vienen del aspecto externo de nuestra compañía. Por ejemplo, las bajas en las ventas a lo mejor no es porque usted haya cambiado la calidad de sus productos, simplemente es porque el macroentorno ha hecho que los clientes prioricen otro tipo de productos o que haya aumentado la cesantía. ¿Sí? Son aspectos que en la práctica pueden desencadenar un efecto que incida en sus ingresos. ¿Sí? O que los proveedores simplemente le suban los costos. O hay otro local también en su misma competencia. Claro. Es multifactorial al final del día. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que definir algunas de referencia y establecer cómo las voy a mitigar. Por ejemplo, si viene una competencia al frente o muy cerca, ¿tengo alguna forma de contrarrestarla? Y la verdad que muchas veces la respuesta está antes de que llegue la competencia. Tiene que ver con la diferenciación, tiene que ver con el boca a boca, tiene que ver con la recomendación, tiene que ver con la fidelización de los clientes. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos haciendo este paso a paso, en la práctica no deberíamos tener ese inconveniente o ese miedo a perder clientes. En efecto, ¿pueden irse algunos? Sí, pero también pueden llegar otros. ¿Ya? Entonces, a no tener ese estigma de que si se me dan los clientes, en la práctica me voy a arruinar. Muchas veces llegan otros. ¿Ya? Ahora, También puede ser la frustración económica. sí, siempre la premura económica va a ser un tema decisor entre si mantengo el negocio o no. Sí, pero a ver, este mar de los negocios, si tuviéramos una bolita de cristal, siempre tomaríamos las mejores decisiones. No la tenemos, pero sí tenemos experiencias que están graficadas a través de, no sé, los libros, a través de lo que nosotros les vamos enseñando a ustedes como referencia. ¿Ya? Entonces, no hay una receta. Por eso nosotros vamos definiendo o acotando la cantidad de problemas que ustedes puedan tener y definir el cómo los vamos a ir abarcando, ¿ya? Y muchas veces la experiencia no alcanza para ello. No sé, si nosotros nos vamos a un país desarrollado o a un país como Chile, o nos vamos a una zona rural versus una zona comercial o empresarial, totalmente distinto. Y podríamos estar haciendo o vendiendo exactamente lo mismo, ¿ya? Bien, punto 7 tiene que ver con promocionar el negocio. Bien. Antes de iniciar nuestro emprendimiento, ideal saber si es que voy a pegar mi idea de negocio, mi emprendimiento o no. Entonces, ahí tenemos que aprovechar nuestro capital social. Ahí sí podemos aprovechar nuestra familia, podemos aprovechar los conocidos, los vecinos. Hoy día que gracias a la tecnología se ha masificado el uso de WhatsApp, me imagino que ustedes, por ejemplo, donde viven, tienen algún WhatsApp, no sé, pues, del sector, de los vecinos, cosas, no sé, por temas de seguridad o cosas por el estilo. Bueno, eso forma parte de su networking, forma parte de su capital social que en la práctica les puede permitir a ustedes iterar sobre una idea de negocio. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos dar a conocer nuestro emprendimiento, pueden ser amigos, colegas, antiguos compañeros, usar redes sociales personales para compartir el lanzamiento del producto y o servicio, promocionar a través de ofertas o novedades, pedir recomendaciones y derivaciones, ¿ya? Muchas veces, como decía su compañera, vienen por recomendaciones y uno las agradece, ojo, es importante preguntarle, ¿y cómo te enteraste de mi negocio? Porque ahí nosotros deberíamos prestar atención para eh, gestionar mejor el marketing, porque a lo mejor fue por redes sociales. Entonces ahí uno dice, ah, ya, entonces la inversión que estoy desarrollando a través de redes sociales, que puede ser por el tema de tiempo involucrado en gestionar las redes, está generando impacto, ¿ya? Eh, es para definir si invierto o desinvierto en cierta estrategia, digamos. ¿Ya? Solicitar retroalimentaciones, también lo señalé en algún momento. Las encuestas de satisfacción, que muchas veces son una pregunta, ¿qué te pareció el producto? ¿Qué te pareció el servicio? O pueden ser tres preguntas para que el cliente no se aburra, ¿ya? Tratar de que esa encuesta, si es que la desarrolla, sea lo más precisa posible, ¿ya? Porque si son 10 15 preguntas, un par se los va a responder, pero no todos, ¿ya? Establecer alianzas estratégicas, algún contacto puede tener un negocio complementario o ser un buen canal de distribución.
¿Ya? Este tipo de promoción es económica, cercana y confiable. Bien, eso ya lo dijimos. Y les voy a dejar unas preguntas. Miren, dice, una vez que he desarrollado las etapas previas, ¿qué viene? Bueno, ahí viene el concepto de formalización. ¿Ya? Eso lo van a abordar en un módulo siguiente. No sé cuál va a ser la periodicidad, si va a ser un par de meses o siguiendo a esto. Pero nosotros deberíamos preguntarnos, ¿por qué es importante la formalización jurídica? Así que anótenla por ahí. Igual la vamos a responder por si acaso, para que no piensen, es que me voy a ir con una tarea y la idea de estos cursos no es que haya tarea. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué cree que es importante la formalización? Fundamento. Con 3 motivos, estamos listos. Ya, yo voy a proceder a responder con algunas respuestas que ustedes podrían tener. Son propuestas nada más, ¿ya? Miren, el formalizar el negocio, para que ustedes sepan, implica que ya usted no asume toda la responsabilidad financiera del negocio. O sea, si usted se va a la quiebra como emprendedor, ¿ya? O como, no sé, persona natural con giro, que muchas veces es lo que ustedes tienen, si me voy a la quiebra y los acreedores, es decir, las empresas financieras, me van a cobrar, y usted se tira a quiebra, listo, pero va a tener que responder con sus bienes personales, ¿cierto? Entonces, alguno de ustedes me dijo, a mí me recomendó el asesor que elaborara una SPA por tal o cual característica. Entonces, dentro de las características implica que usted, dependiendo de la personalidad jurídica, transfiere el riesgo a una entidad jurídica distinta a la suya. O sea, usted protege su patrimonio personal. De ahí entonces viene la importancia de formalizar el negocio. Dentro de las ideas convencionales está posibilidad de acceso a crédito, proyecta confianza al cliente, se abren más puertas a negocios porque tiene mayor visibilidad, permite participar en concursos públicos, saber con qué se cuenta para el futuro de la familia. Y creo que una de las cosas que es impagable, chiquillas y chiquillos, tiene que ver con la tranquilidad. Se evitan multas. ¿Se imagina un vecino molesto por lo que usted está haciendo? No sé, porque está ganando mucha plata o hay mucha bulla, qué sé yo. Los denuncia el municipio y usted no está formalizado. Entonces, nos da tranquilidad. ¿Sí? Y además genera empleo. Ya, no sé por qué se vuelve esta cuestión. ¿Ya? Y por último, para finalizar nuestra clase, los mitos de la formalización. El registro no es esencial para el funcionamiento, mi empresa es demasiado pequeña, los negocios como el mío no están formalizados, el servicio de impuesto interno conlleva la pérdida de beneficios sociales, sobrecarga tributaria, tiempo y el costo. Eso en la práctica son mitos que nosotros tenemos respecto a lo que es la formalización. Ya, voy a volver a Zoom. ¿Cómo vuelvo? Aquí. Listo. No sé si tienen alguna duda, consulta, algo que quisieran comentar. ¿Qué les pareció? Así como haciendo la encuesta de satisfacción. No es pedida Eh, por si acaso. de hecho, ya de cierta forma, tenemos que todos formalizarnos sí o sí si queremos seguir con nuestros emprendimientos, porque desde Ahí. Se le fue el internet, tiene parece. que estar formalizado. Y Ya. ya desde el 2 de enero del... Se le, se Se le le va. va la señal, parece, a Karen. Sí. Qué Sí, la lástima. perdimos. No. Ya, pero Hola, sí, consulta. próximo año van a llegar ya de forma, si no está formalizado, no, llegó con desfase. Sí, Karen, te perdemos. Se desconectó, parece. Ya. Chuta. Ya, ¿alguien más iba a hablar? Hola, sí, tengo una consulta. Más o menos desde
una ganancia aprox? ¿Cuándo ¿Mm? es momento como de formalizarse, por así decirlo? Qué difícil pregunta, Nicole. La verdad es que no hay un monto específico para la formalización. Tiene que pensar que la formalización no tiene que ver con cuánta plata usted gana. Más que nada tiene que ver con el cumplimiento normativo. Es esa tranquilidad que yo le digo de no andar corriendo, no andar escondiéndose. Tiene que ver con eso y no con cuánta plata usted gana. Sin Claro, embargo, pero por ejemplo, a ver, la escucho. Se le bloqueó el micrófono. perdón, conozco emprendimientos que están empezando y su ganancia mensual son de 20.000 pesos. Y si se formalizan, le pagan a un contador que le cobra 15.000. Exacto. Entonces se van a quedar con 5.000 de ganancia, que es la nada misma. Entonces, obviamente, por ese lado, a esa persona no le conviene en absoluto formalizarse. Depende, querida Nicole, depende siempre del punto de vista donde nosotros empecemos a mirar esta pregunta. ¿Sabes lo que pasa, querida? Es que, mire, le voy hablar desde el punto de vista ya más jurídico, ¿no? O más profesional, y es que cuando uno no se formaliza, claro, usted me va a decir, es que va a quedar con una ganancia ínfima. Pucha, yo lo sé, pero ¿sabe qué? Las multas que le va a cobrar Servicio de Impuesto Interno, o creo que las más graves son las de la Dirección del Trabajo. Son carísimas, muchas veces son millonarias y por lo menos las de la Dirección del Trabajo, no me acuerdo si están en UTM, pero son carísimas. Entonces, esas 5 lucas que en la práctica parecen miserables al principio, eh, me permiten, de alguna manera, evitar esas costas que son de carácter legal. Y tiene que ver con esa tranquilidad que yo les digo. Y no tiene que ver con la utilidad que le queda al final. Se supone que a través del tiempo, ese emprendimiento que ya surgió, digamos, como idea, ya está generando ventas. En un futuro próximo va a tener un crecimiento, quizás no exponencial, pero va a tener un crecimiento. Entonces, si seguimos desde la perspectiva de que nuestra utilidad es miserable, en la práctica tenga en consideración de que puede tener una situación donde la pérdida sea mucho más cuantiosa. Así que, y entiendo perfecto su pregunta, querida Nicole, pero déjeme decirle que va a perder más que 5 lucas de utilidad, digamos. ¿Ya? Profe, una Obviamente consulta. sí, pero por ejemplo, a lo que iba yo, que a veces, no sé, pues yo la otra vez conversando con alguien de una municipalidad, me dijo, pucha, lo ideal, dijo, que tengáis una ganancia, que esta persona tenga una ganancia mucho mayor. Por ejemplo, no sé, por 100.000 pesos por último, para que así pueda desenvolverse, porque si no, netamente que no emprenda y se ponga a trabajar nomás. En efecto, y ahí viene la fase de la planificación también, Nicole. Cuando nosotros planificamos el flujo de caja, todo lo que son las costas, por ejemplo, de la puesta en marcha del negocio, más lo del contador, más del tema tributario, etcétera, etcétera, lo tenemos que planificar, ¿ya? Y de acuerdo a eso, nosotros definimos si emprendemos o no. Lo que pasa es que habitualmente nosotros partimos al revés, partimos desde el negocio ya iniciado y después partimos a la base de formalizarnos. Cuando en la práctica, yo antes de iniciar el negocio, antes de iniciar las ventas y todo el cuento, yo debo realizar esta fase de planificación de recursos, incluyendo todos los costos, y ahí recién defino si me empleo o llevo a cabo mi emprendimiento. ¿Ya? Esa es Profe, como la línea de tiempo, digamos. Mirna. consulta, porque yo estoy formalizada, pero en segunda categoría, yo entrego boleta de honorario. Ujú. Entonces, ¿eso sirve como inicio para ser tributario después? Usted Porque tiene después inicio de sí, actividades como persona natural, pero natural, exacto, no como negocio, digamos, como una no sociedad, como pyme. una IRL. Ujú. Claro, es que ahí hay una segregación respecto al punto de vista tributario. Por ejemplo, usted como emisor de boleta de honorario presta un servicio propiamente tal y cuando hace la Sí, operación renta al mes de abril, ahí se pone en consideración cuánto aportó versus el pago de la imposición y viene una devolución de impuestos, ¿cierto? exacto. Más que impuestos desde la retención, por si acaso. Los impuestos no se devuelven. ¿Ya? En el caso de las empresas, tienen otro tipo de obligaciones tributarias que tiene que ver con la emisión de boletas, ¿ya? Común y silvestre, que tienen IVA.
En el caso de usted no se manifiesta el IVA propiamente tal. Y es ahí donde viene Ajá. el tema de, no sé, todo lo que yo compre como IVA, o sea, no sé, como insumo, qué sé yo, tiene que ser con factura, todo lo que yo venda tiene que estar con boleta, qué sé yo. En el caso de usted, por ejemplo, no puede rebajar eso. No, eso no. Y, Pero ahora yo, porque yo inicié así mi negocio, ujú. ¿ya? Y- Y igual, no sé, ahora yo puedo hacer el traspaso y cambiarlo a primera categoría mi negocio. sí, por supuesto. Sí. Ahí, bueno, en el siguiente módulo se les va a presentar, por ejemplo, alternativas, que tiene que ver con la microempresa familiar propiamente tal, tiene que ver con la EIRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la SPA. Por ejemplo, la SPA tiene una característica bien interesante que mencionó su compañera, y es que es la única sociedad que se puede constituir solamente con una persona. ¿Ya? Ya, Así que la invitación, chiquillas y chiquillos, es que para el siguiente módulo, cuando hablen de la formalización, partan desde entender cuáles son las personalidades jurídicas que existen en el mercado y a partir de eso definir cuáles son las obligaciones tributarias que vienen a continuación. Porque yo refuerzo, en el caso de Mirna, a lo mejor no está Sí, viendo. disculpe eh, que lo interrumpa un poquito. El siguiente módulo es para los alumnos de segundo año. Para ellos es solo esta clase, ¿ya? ya. Sí, gracias. Ya. Entonces, como referencia, entonces se definen las obligaciones tributarias y en el caso de usted, Mirna, y quizás de los demás, eh, frente al desconocimiento tributario puede ocurrir básicamente que usted esté eh, pagando más de lo que genera. Ustedes saben que, por ejemplo, el impuesto para las personas naturales habitualmente puede llegar al 40%, mientras que la empresa es 27%. Entonces, ahí hay un tema que es más, digamos, estratégico respecto a si sigo funcionando con boleto honorario o converjo a lo que es la formalización jurídica, ¿ya? ya, Pero todo, perfecto. todo tiene que ver con la planificación que usted realice y el nivel de asesoramiento que pueda obtener. ¿Ya? Y para establecerse como pyme, ¿sí o sí necesito un contador? ¿No lo puedo hacer uno mismo? Eh, Qué sensible la pregunta, querida Mirna, pero en términos prácticos, el Servicio de Impuestos Internos sí les proporciona una plataforma que a ver, como centraliza todo de manera digital, la información está contenida ahí y les da una propuesta. Entonces, ¿lo pueden hacer ustedes? Al menos lo que es la declaración de impuestos mensuales, sí. Sin embargo, Ya. la renta, yo siempre recomiendo que lo hagan a través de un asesor. Al Ah, menos ya, es así. perfecto. ¿Ya? Ya, Pero, querida Mirna, yo partiría de la base de que si no entiendo nada, que lo haga un experto y después yo voy entendiendo cómo funciona esto y recién ahí poner a desarrollarlo, porque si no, las obligaciones tributarias pueden conllevar a multas que en la práctica pueden ser más caros que pagar un contador. Porque no sé, si el ya, contador le cobra 50 lucas y la pérdida puede ser de 500, no, paguemos contador mejor. ya. Ok, ¿Ya? entiendo. No, pero ahora, ponele, yo hace años que estoy trabajando, entonces ahora mi ganancia sí, mi sueldo hace como para que pueda pagar un contador. Entonces ahí sí me rinde, Ya, súper. pero yo inicialmente empecé como persona natural. Entonces ahora la idea es cambiarme a tener mi pyme formalizada. Sí, sí, me parece súper súper ad hoc. Ya Ya, tiene experiencia en el mercado y que en la práctica va de la mano con la pregunta de su compañera, que ¿en qué momento yo me formalizo? Y es una claro. pregunta muy, muy difícil y muy sensible, porque yo les puedo decir A y, no sé, en el mercado otro le va a responder, no, es que tú tienes que facturar no sé cuánto. Y yo parto de la base de que si usted no se formaliza, las consecuencias pueden ser bastante graves. ¿Ya? Es como hacer una impresión en una casa, po. Si usted no pide las autorizaciones correspondientes al municipio, va un vecino, lo acusa y usted, ¿por qué está haciendo esta construcción? Y van y tienen la potestad de demolerlo, po. ¿Me entienden? Entonces, las consecuencias pueden ser bastante complicadas. Eso, ¿Profe? Ya, profe, gracias. de nada. Tengo una duda. Diga, No sé si es mito o si es real, a pero ver, hay gente que me dice que sí, hay gente que me dice que no. A ver, yo no estoy formalizada,
Ujú. No lo he hecho, tengo hace como 3 años más o menos mi emprendimiento, y no lo he hecho porque yo recibo del gobierno un subsidio para mi hija que tiene discapacidad. ¿Ya? Entonces, yo una vez pregunté y me dijeron, no, tú te formalizas y aunque no emitas boleta, tu ficha de protección va a subir a las nubes y te van a quitar la pensión. Y he preguntado en otros lados y me dicen, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No. Entonces no sé si formalizarme, no formalizarme, si es un mito, si es real, si mi ficha sube al colocarme como independiente, no tengo idea. La ficha de protección social aumenta conforme aumentan los ingresos. Entonces, querida Catherine, cuando usted trabaja en su negocio de 3 años, ¿emite boleta? ¿Emite algún documento que represente ese ingreso? No, porque no estoy Ya. formalizada. Ahí el tema. Entonces, cuando uno está formalizado por obligación tributaria, tiene que informar sus ingresos. Y en consecuencia, conforme aumentan los ingresos, cambia ¿cuánto se llama? Su ficha de protección social. Entonces, en respuesta, ¿la ficha cambia si es que usted se formaliza? Per se no, pero sí aumenta conforme los ingresos. ¿Ya? Es Mm, decir, eh, si yo facturo 30 lucas versus 1 millón de pesos, efectivamente mi rango empieza a incrementarse y eso va a afectar su ficha de protección y eventualmente, debido a ese nivel de ingreso, usted pueda perder ese beneficio. Pero no es necesariamente por el hecho de formalizarse como tal, porque que yo me formalice no implica que yo genere ingresos de manera inmediata. claro, porque esa era mi duda, porque por ejemplo, claro, si yo empiezo a facturar y a vender 1 millón o 900 o 800 mensuales, no me va a importar las 100 lucas que me dan por mi hija, ¿me entiendes? Eso, Catherine. Obviamente voy a preferir ganar las 800 o 700, pero yo vendo souvenir, entonces hay meses que vendo, hay meses que no vendo. Se entiende. Pero ahí, Catherine, tiene que ver con las estrategias de negocio, porque ya no tiene que ver con converger a si mis ingresos son estables o no. Por ejemplo, yo les podría decir que en algún momento pasó dentro de la exposición la diversificación de productos. En la práctica yo tengo que pensar, yo voy a tener fechas estivales de ingresos donde me va a ir súper bien y en otros me va a ir como el ajo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a esperar que lleguen esas fechas estivales para volver a obtener ingresos o voy a diversificar mis fuentes de ingreso? No sé, ejemplo clásico, querida Catherine, tiene que ver con eh, las vacaciones. ¿Se han dado cuenta que en las fechas estivales desde diciembre a marzo, lugares para pernoctar o para ir a visitar son caras las habitaciones, mientras que a partir de marzo en adelante bajan exponencialmente los precios? ¿Por qué? Porque buscan una estrategia que les permita generar unos ingresos que, si bien es cierto, no van a ser los altos de diciembre a febrero, pero buscan una alternativa. En el caso de usted, ese es el contexto. Si yo tengo una venta que me genere ingresos estacionales, yo debo buscar un mecanismo que me permita generar ingresos para aquella época donde no pueda vender su bien. ¿Ya? Pero eso tiene que ver con una estrategia comercial. ¿Ya? Ya, gracias, profe. De nada. Profe, ¿Sí? por acá María Flores. María, diga. Mire, yo tengo mi emprendimiento un carrito, Food ¿Ya? Trap, pero ¿Ya? yo cuando inicié con el carrito hice al tiro todos los papeles por ser en el servicio de salud, que se llama, ¿Ya? Sí, sí. de ahí en la municipalidad y de ahí en puesto interno al tiro. Tengo ¿Ya? contadora y por ser, eh, como dice usted, por ser, hay meses que sí, pues súper malo, por ser ahora eh, agosto, septiembre estuvieron súper malos, ahora recién, como que recién está un poco la gente saliendo, y Ujú. ya noviembre y diciembre, bueno, y después enero, febrero también es malo porque la gente se va de vacaciones. Pero, como dice usted, es claro, uno tiene que también ahí estar atento cuando los meses son buenos, también tener, como se dice, un colchón, porque para poder cubrir los gastos, porque por ser, yo me he dado cuenta ahora con esto, y a mí antiguamente, cuando antes que empezara mi emprendimiento, me había ganado un curso de que un caballero venía a mi casa a hacer cursos de negocio, y ahí ¿Ya? más o menos me orientó. Claro, y uno tiene que sacar todos los costos, pues de los gastos, de todo, de, no sé, con el mentor que me toca a mí, hicimos eso
Así es. todo, Quería, pues él me sacaba la cuenta del churrasco, cuánto yo gastaba, todo eso. Claro, y fue muy bueno porque también yo ahí vi si en realidad yo estaba ganando o no, pero como dice aquí, es bueno de repente estar formalizado. Y lo otro que yo me di cuenta, sí, pues yo ahora, primera vez que me gano algo, porque yo también tengo la ficha la tengo muy alta, pero no es es porque, a ver, yo antes vivía con mi hijo, vivían todos conmigo y eran profesionales, entonces yo tuve que sacarlo, pero igual tengo una ficha alta por el claro, sueldo de mi esposo. sí. Somos los dos nomás, pero tengo una ficha muy alta. Sí. Bueno, y a todos nos pasa, ¿eh? Yo, por ejemplo, solo el hecho de ser profesional, de alguna manera, a mí y a mi Eso, señora los nos que son tienen profesionales, sí, clasificados como A, así como que sí, ganamos 10 palos para arriba. claro. Y Pero sí, eso, yo primera vez que gano algo, porque no califico ninguno del FOSI, de nada por lo mismo, por mi ficha. Así mm, que yo ahora estoy como muy contenta porque primera vez que puedo postular a algo y fuera de eso, fuera del dinero que nos van a dar, yo he aprendido mucho también en esto. Se ha aprendido muchas cosas, cómo captar clientes, aprendí muchas cosas, así que igual estoy agradecida de este curso que pudimos hacer y de lo que pudimos ser, como decimos, seleccionadas, o las que fuimos seleccionadas, igual tenemos que estar agradecidas de esto, po. Que muchas dicen, son 300 lucas, pero en este tiempo 300 lucas igual vale la pena porque se pueden comprar implementos, cosas así. lo que sea, claro. Oye, muchas gracias, María, por el comentario. Y en efecto, o sea, al final hay fechas estivales, hay épocas de vacas gordas, como dicen por ahí, y ahí tenemos que tener la suficiente capacidad de diferenciar lo que son los costos, ¿cierto? Qué podemos gastar en el día a día y qué debemos ahorrar para estas épocas de vacas flacas. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de usted, María, el hecho de que tenga un food truck también le da esa dificultad, pero también le tiene un beneficio, que en la práctica muchas veces basta con que yo me cambie de sector y puedo generar un ingreso que antes no tenía. Pero bueno, todo va a depender de la capacidad de movilidad que tenga. Bueno, chiquillos y chiquillas, espero que haya sido grato esta conversación, esta exposición. En honor al tiempo, yo por lo menos, que me tengo que ir al trabajo, tengo que cerrar. No sé si Brian quiere decir algo. No, agradecerle, profesor, por tremenda clase y recordar aquí a los emprendedores qué plan de trabajo cierra hoy 20 de octubre. Ya por lo general cierra antes que termine el día en plataforma, entonces para que puedan responder esa tarea antes, ¿ya? Así que gracias, César, gracias, emprendedores, que tengan muy buena tarde. Chao, Gracias, chao. igualmente. Chao, chao, un abrazo. Gracias, chao, chao.